There's nothing like your first Mac. Here's what people online are sharing. @Dr. Rain says, everything is just so smooth and fast, I still can't get over it. Syncing stuff between my phone and this is just chef's kiss. @Mr. Incredible 488 says, Apple Silicon basically cures low battery trauma. That's how they felt with their first Mac. How will you? Introducing the all-new MacBook Neo. An amazing Mac at a surprising price. Find out more on apple.com/Mac. En algún momento de las últimas semanas, los Estados Unidos posicionaron portaaviones en el mar Mediterráneo. Israel lanzó ataques contra suelo iraní. Irán respondió con más de 300 drones y misiles en una sola noche. El mundo estuvo más cerca de una guerra mundial que en décadas, y casi nadie se dio cuenta de que esa secuencia exacta, ese odio específico, entre esos pueblos específicos, fue predicha en una tienda en el desierto de Canaán hace 4000 años, cuando dos hermanos fueron separados y Dios dijo algo sobre su futuro que aún no ha terminado de cumplirse. Existe un versículo específico, una sola frase, dicha por un ángel a una esclava egipcia en medio del desierto, registrada en el 16º capítulo del libro de Génesis, que describe con una precisión que debería ser imposible exactamente el patrón de conflicto que ves en los noticiarios de hoy. No como metáfora, no como interpretación religiosa forzada, como descripción factual, verificable, palabra por palabra, de un comportamiento que se repite desde hace 4 milenios. Llegarás a ese versículo, y cuando llegues, entenderás por qué 4000 años de guerras, tratados firmados ante las cámaras del mundo entero, fronteras rediseñadas y acuerdos de paz históricos no fueron suficientes para borrar lo que fue sembrado en una mañana de desierto. Pero antes de llegar allí, hay una segunda ironía guardada en el centro de esta historia. Una ironía tan exacta y tan perturbadora que la mayoría de los análisis geopolíticos modernos prefieren ignorar. El país que hoy declara como política oficial de Estado que su objetivo sagrado es destruir Israel, Irán, la República Islámica, el mayor financiador de grupos armados de Oriente Medio, fue una vez el mayor protector que el pueblo judío jamás tuvo en toda su historia. Un protector mencionado incluso por nombre en un texto profético escrito 150 años antes de que él naciera. Entenderás eso también, pero el comienzo no está en 1948, no está en 1979. El comienzo está en una tienda de nómadas, en el desierto de Canaán, donde un hombre llamado Abraham tomó una decisión que Dios no le había pedido, y cuyo precio el mundo todavía está pagando. Coloca en perspectiva lo que significa ser llamado por Dios en un mundo que no conocía a Dios. No había Biblia, no había tradición monoteísta consolidada, no había templo, sacerdote, ni ceremonia establecida de adoración al Dios único. Había un hombre de 75 años viviendo en Ur de los Caldeos, una próspera ciudad-estado a orillas del río Éufrates, en lo que hoy es el sur de Irak, rodeado de ídolos de arcilla y figuras de bronce dedicadas al panteón sumerio. Y entonces, una voz, una orden imposible: sal de tu tierra, de tu familia, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y una promesa sin precedentes en la historia religiosa hasta ese momento: haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham fue, salió de Ur, cruzó Harán en lo que hoy es el sur de Turquía, bajó por Siria, atravesó las montañas de Canaán con ganado, siervos y pertenencias, y se estableció en una tierra de colinas calcáreas, de veranos que resquebrajan la tierra en fisuras e inviernos de lluvia suficiente para cultivar trigo, pero nunca suficiente para consolar. Una tierra de encrucijada: Egipto al sur, Mesopotamia al noreste, el Mediterráneo al oeste. Y el tiempo fue pasando.
semana tras semana, estación tras estación, y la promesa de una gran nación seguía siendo promesa. ¿Cuánto tiempo puedes esperar por algo que Dios dijo que iba a ocurrir? Abraham tenía 86 años cuando el texto registra una de las decisiones más trascendentes de la historia humana. Sarai, su esposa, tenía una esclava egipcia llamada Agar, y Sarai propuso: «El Señor me ha impedido dar a luz. Te ruego que te unas a mi esclava, quizás por ella tenga un hijo». Y Abraham escuchó. ¿Quién era Agar? El texto bíblico nunca responde completamente y esa incompletitud es en sí misma significativa. Era egipcia, era esclava, era mujer. En el mundo de hace 4000 años, esas tres condiciones juntas colocaban a una persona en la posición más vulnerable que existía. No fue consultada, no fue preguntada, no había ley que la protegiera. Y lo que sintió cuando fue entregada como segunda esposa al patriarca más poderoso de Canaán, el texto no lo dice. Pero lo que vino después revela a una mujer que llevaba dentro de sí una dignidad que ninguna esclavitud había borrado. Agar quedó embarazada, y al percibir que había concebido, comenzó a despreciar a Sarai. Lo que ocurría en aquella tienda era una reconfiguración explosiva del poder. Una esclava ahora llevaba lo que la ama no podía tener. Sarai fue a Abraham. Abraham dijo una de las frases más pasivas de toda la narrativa bíblica: «Tu esclava está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca». Y Sarai afligió a Agar, tanto que Agar huyó. Era el calor seco del desierto del Negev a sus espaldas. El tipo de calor que reseca los labios en grietas, que hace arder la piel de la frente como cuero quemado, que vuelve el aire del mediodía casi imposible de respirar, el polvo rojo y calizo levantándose con cada paso, el silencio del desierto interrumpido solo por el viento caliente. Agar estaba embarazada, estaba sola, huía hacia ningún lugar. Fue en un manantial de agua en el camino hacia Shur, donde el ángel del Señor la encontró. No un ángel apareciendo ante un rey en su palacio, no una visión dada a un profeta en ceremonia formal. El ángel del Señor fue al desierto a encontrar a una esclava fugitiva, embarazada, sin poder, sin estatus, sin nombre que importara a ningún escriba de ningún reino, y le hizo una pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y después de oír la respuesta, dijo algo que cambiaría el curso de la historia del mundo entero. Primero una orden: vuelve a tu señora y sométete a ella. Luego una promesa: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Y después un nombre para el hijo aún no nacido: llamarás a tu hijo Ismael, que en hebreo significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y aquí está el versículo prometido al comienzo. La profecía que necesitas escuchar con atención total, porque es la descripción más precisa y verificable del patrón de conflicto que Oriente Medio conoce desde hace 4 milenios. El ángel dijo sobre Ismael: «Él será un hombre feroz como asno salvaje. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. 4000 años, una frase, 3 cláusulas, y cada una todavía verificable en los noticiarios de hoy. Su mano será contra todos, el patrón de Hamás, de Hezbollah, de los hutíes, de cada facción armada que vive del conflicto, que se define por el conflicto, que solo existe mientras el conflicto existe. Y la mano de todos contra él, el cerco internacional, las sanciones, los acuerdos de paz que sistemáticamente excluyeron, la presión constante de todos los lados sobre cada pueblo que reivindica la herencia de Ismael, y habitará frente a todos sus hermanos. Cada fractura interna en el llamado mundo árabe, cada vez que los descendientes de Ismael se dividen entre sí mientras el objetivo declarado es otro, cada acuerdo separado con Israel que rasga el frente supuestamente unido. El ciclo está cumplido.
Pero la historia todavía tiene 4000 años por delante. Agar volvió, Ismael nació, Abraham tenía 86 años, 13 años transcurrieron, 13 años en los que Ismael creció como hijo único, como primogénito, como heredero presunto del hombre más importante de Canaán. Y entonces Dios volvió a hablar con Abraham y anunció: Sara daría a luz un hijo, y ese hijo sería el heredero de la alianza. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Sara tenía 90. El texto reconoce el absurdo biológico sin intentar suavizarlo. Sara había reído cuando escuchó la promesa, una risa de incredulidad que la narrativa no condena, sino simplemente registra. Y el nombre Isaac, en hebreo Yitzhak, significa exactamente eso. Él ríe. El hijo que debía ser biológicamente imposible, llevó en su propio nombre la carcajada humana ante lo imposible. Ismael tenía 13 años cuando nació el hermano. Era el adolescente que había crecido creyendo ser el heredero de todo. Y de repente había un bebé en la tienda que cambiaba esa ecuación por completo. El momento de ruptura está en Génesis capítulo 21. El día en que Isaac fue destetado, festividad que marcaba la supervivencia del niño en los primeros años más mortales de la vida, Sara vio a Ismael burlándose de Isaac. No importa exactamente qué ocurrió. Lo que importa es lo que Sara dijo a Abraham: Echa fuera a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar con mi hijo Isaac. El texto es explícito sobre lo que Abraham sintió. Este asunto le pareció muy malo a los ojos de Abraham a causa de su hijo, Ismael, no Isaac, el hijo que estaba a punto de perder. Pero Dios habló, y lo que dijo tiene una frialdad clínica que revela la precisión del propósito divino. No te parezca mal la causa del muchacho. En Isaac será llamada tu descendencia, pero también del hijo de la esclava haré una nación, porque él es tu descendiente. Abraham se levantó temprano por la mañana. Esa frase marca siempre lo mismo en los contextos de obediencia del patriarca. Hizo lo que tenía que hacerse sin procrastinar, sin negociar, sin buscar una tercera vía que ahorrara el costo. Le dio pan y un odre de agua a Agar. Puso al hijo en sus brazos y los envió al desierto de Berseba. El odre se acabó. ¿Qué pasa por la cabeza de una madre que oye a su hijo pedir agua y ya no tiene nada que dar, que ve al niño debilitarse en el calor implacable? Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Agar puso a Ismael bajo un arbusto. El único arbusto en aquella extensión de tierra árida fue a sentarse a una distancia que el texto describe como un tiro de arco, y dijo en voz alta: «No veré la muerte del muchacho». Y levantó la voz y lloró. Ese es el costo humano que las narrativas de imperios y profecías frecuentemente engullen sin masticar. El olor del sudor seco en la piel, el calor que entra por los poros y reseca por dentro. El silencio del desierto que no responde. Una madre a 30 metros de su hijo muriendo de sed, lo suficientemente lejos para no tener que ver el momento exacto, y Dios oyó. El texto registra específicamente que Dios oyó la voz del muchacho,
Y el ángel llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué tienes? No temas. Dios ha oído la voz del muchacho en el lugar donde está. Levántate, toma al muchacho de la mano, porque haré de él una gran nación. Y Dios abrió sus ojos, y ella vio un pozo de agua. Ismael vivió, y el odio también, no el odio de Ismael específicamente. El texto no lo describe como hombre amargado o resentido. Dice que Dios estaba con él, que creció en el desierto de Parán, en la región noroeste de la península arábiga, que se convirtió en hábil arquero. Su madre le tomó una mujer de Egipto, e Ismael tuvo 12 hijos, exactamente como había sido prometido. 12 príncipes, 12 tribus esparcidas por la región que va de lo que hoy es el sur de Siria al noreste de Arabia Saudita. Lo que los registros arqueológicos y las genealogías árabes preservadas por más de 20 siglos de transmisión oral muestran es que de esas 12 tribus, de Kedar específicamente, el segundo hijo de Ismael, mencionado en los registros asirios del siglo VIII a.C., proviene una línea genealógica que recorre aproximadamente 25 generaciones, hasta un hombre nacido en la Meca hacia el año 570 de la era cristiana. Ese hombre se llamaba Muhammad ibn Abdullah, el fundador del Islam. ¿Puedes dimensionar el peso de esto? El Islam, que hoy cuenta con aproximadamente 1.900 millones de fieles, casi un cuarto de la población total del planeta, rastrea su identidad espiritual al hijo expulsado de la tienda de Abraham, al niño colocado bajo un arbusto en el desierto con un odre vacío. La frase dicha en aquel desierto a una esclava que lloraba, «Haré de él una gran nación», se cumplió en una escala que ningún ser humano de aquel momento podría haber imaginado. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. El Islam no es una religión que ignora a Abraham. El Islam reivindica a Abraham, Ibrahim en árabe, como el patriarca original de la fe verdadera. La Kaaba en la Meca, el cubo negro hacia el cual 1.900 millones de personas se vuelven 5 veces al día en oración, está asociada en la tradición islámica a la construcción por el propio Ibrahim y su hijo Ismael. El Corán menciona a Ibrahim en más de 60 pasajes. El conflicto entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael no es solo político o territorial. Es un conflicto sobre quién es el heredero legítimo de la promesa de Abraham. Y esa cuestión no tiene resolución humana disponible, porque la respuesta que cada parte da está inscrita en el fundamento teológico de su identidad. La expansión que siguió a la muerte de Muhammad en 632 fue de una velocidad sin paralelo en la historia militar del mundo antiguo. En menos de 100 años, el califato islámico había conquistado la totalidad de la península arábiga, Egipto, todo el norte de África, Persia con su milenio de civilización, el Levante, partes de la India, y había llegado al sur de Francia. Estaba a las puertas de Tours y Poitiers cuando fue detenido por Carlos Martel en 732, en la batalla que muchos historiadores consideran que salvó a la cristiandad occidental. En menos de 100 años, una velocidad que ningún modelo de expansión militar anterior había producido. Y luego, las cruzadas. Entre 1095, cuando el Papa Urbano II predicó en Clermont que todo cristiano que fuera a Tierra Santa tendría sus pecados perdonados, y 1291, cuando los últimos cruzados fueron expulsados de San Juan de Acre, 196 años de conflicto sistemático por el control de la misma tierra prometida a Isaac 3000 años antes. La primera cruzada tomó Jerusalén en julio de 1099. La masacre que siguió fue descrita por cronistas de la época, tanto cristianos como musulmanes, como algo que perturbaba incluso los estándares de violencia de aquel siglo. Saladino,
reconquistó la ciudad en octubre de 1187, y notablemente con clemencia, porque calculaba que una reconquista misericordiosa construiría legitimidad más duradera que la sangre. Luego vinieron 623 años de Imperio Otomano, de 1299 a 1922, más tiempo que el que los Estados Unidos existen multiplicado por más de 2. El Imperio Otomano controló la mayor parte de Oriente Medio, incluida toda la tierra que se convertiría en Israel. En el apogeo del poder otomano, bajo Solimán el Magnífico, el imperio gobernaba aproximadamente 25 millones de personas, quizás un quinto de la población mundial de aquel período. ¿Qué significa para dos pueblos vivir 623 años bajo una misma estructura política que reconoce su identidad pero no la considera soberana? Significa que cuando esa estructura fue removida, la presión represada durante 6 siglos no encontró válvula de escape organizada, simplemente estalló. La disolución del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial no resolvió ninguna de las tensiones acumuladas. El acuerdo Sykes-Picot de 1916, negociado en secreto entre Francia y Gran Bretaña, mientras ambas prometían independencia a los árabes que luchaban de su lado, dividió Oriente Medio, según criterios de conveniencia colonial que tenían poca relación con las identidades étnicas, tribales y religiosas de los pueblos de aquellas tierras. Las fronteras de Irak, Siria, Líbano, Jordania, son fronteras que el mundo todavía llama inestables 100 años después, porque inestables fue lo que se dibujaron para ser. Y mientras tanto, en Europa, el proyecto de exterminio sistemático del pueblo judío escalaba en una progresión que el mundo habría preferido percibir antes. Entre 1933 y 1945, el aparato del Tercer Reich condujo el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, 2/3 de todos los que vivían en el continente, cámaras de gas, fusilamientos masivos, marchas de la muerte en el invierno polaco, el olor a humo que los aldeanos alrededor de los campos describían décadas después como algo que entraba en los huesos y ya no salía más. 6 millones. Cuando los sobrevivientes llegaron a lo que entonces era la Palestina bajo mandato británico, no eran colonizadores abstractos llegando a una tierra vacía. Eran los últimos remanentes de un pueblo que había sido sistemáticamente intentado de borrar del mapa. Y llegaban al único lugar que su tradición de 3000 años llamaba hogar. La misma tierra prometida a Isaac, la misma tierra por la cual las cruzadas sangraron durante 196 años. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia del Estado de Israel. 11 minutos después, los Estados Unidos reconocieron el nuevo Estado. Y al día siguiente, literalmente al día siguiente, los ejércitos de 5 naciones árabes cruzaron sus fronteras: Egipto, Siria, Irak, Jordania y Líbano. Una nación con 48 horas de existencia estaba en guerra existencial. Israel venció, contra todos los cálculos. Venció de nuevo en 1967, en exactos 6 días de combate, triplicando su tamaño. Venció en 1973, cuando Egipto y Siria atacaron en Yom Kippur y casi lo destruyeron antes de que pudiera movilizar su reserva. Y entonces llegó Irán. Para entender el Irán moderno, necesitas entender el Irán antiguo. Y aquí está la segunda ironía guardada desde el inicio de esta narrativa, la que la mayoría de los análisis geopolíticos prefieren no mencionar. En el año 538 a.C., el rey Ciro II, Ciro el Grande,
fundador del imperio aqueménida, gobernante de Persia, que corresponde a lo que hoy es Irán, conquistó Babilonia, y lo que hizo después está entre las acciones más extraordinarias de cualquier gobernante de la antigüedad. Liberó a todos los pueblos deportados por los babilonios, incluidos los judíos que estaban en cautiverio desde hacía 48 años. No solo los liberó, dispuso que regresaran con los utensilios de oro y plata del templo, y financió la reconstrucción de Jerusalén. El detalle que cambia la escala de todo. El profeta Isaías, escribiendo alrededor de 720 a.C., más de 150 años antes de que Ciro naciera, mencionó a este rey por nombre específico. Isaías capítulo 45, versículo 1. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha, un nombre propio, una acción específica, escrito 150 años antes de que la persona existiera. Persia fue el mayor protector que el pueblo judío jamás tuvo. Financió la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, que duraría 580 años. Le dio al pueblo judío el retorno que los libros de Esdras y Nehemías describen como el mayor acontecimiento desde el Éxodo. La única potencia extranjera que la tradición judía históricamente recuerda con gratitud genuina entre todos los imperios que los gobernaron. Y hoy, 2500 años después, Irán, heredero geográfico, cultural y nominal de aquella Persia, es el mayor enemigo declarado del Estado de Israel, el mismo pueblo, el mismo territorio, una reversión de papel tan total que bordea el teatro del absurdo, si no fuera absolutamente real y absolutamente letal. Lo que ocurrió en febrero de 1979 fue una de las transformaciones políticas más rápidas del siglo XX. Ruhollah Khomeini, un ayatolá de 79 años que había pasado 15 años en el exilio, grabando prédicas en cintas de casete introducidas de contrabando al interior de Irán, ocultas en cargamentos de frutas, multiplicadas de mano en bazares y mezquitas, volvió a Teherán el 1 de febrero de aquel año. Algunas estimaciones hablan de 6 millones de personas en las calles ese día, en una ciudad con una población total de 4,5 millones. La República Islámica que él fundó no tenía posiciones políticas sobre Israel. Tenía una misión declarada de carácter teológico: la destrucción del Estado de Israel. El lema Marg Bar Israel, muerte a Israel en persa, no fue acuñado como exageración retórica de campaña. Fue inscrito como política de Estado, como obligación religiosa, como fundamento doctrinal de la nueva república. Como un país sin frontera con Israel, a más de 1500 kilómetros de Tel Aviv, culturalmente persa y no árabe, que fue el mayor protector del pueblo judío en la historia, se convirtió en 40 años en el mayor financiador de grupos armados cuyo objetivo declarado es destruir Israel. La respuesta no está en la geografía ni en la etnia. Está en una construcción teológico-política que cada gobierno iraní, desde Khomeini, ha mantenido como fundamento inamovible. Irán construyó pacientemente lo que los analistas militares llaman el eje de la resistencia, una red de grupos armados por todo Oriente Medio, todos financiados, entrenados y dirigidos estratégicamente desde Teherán, todos con el mismo objetivo declarado. Hezbollah nació en el Líbano en 1982, creado directamente por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. En 40 años, se convirtió en el grupo armado no estatal más sofisticado del mundo. No es una milicia, es un ejército, con entrenamiento convencional, redes de túneles de una complejidad que rivaliza con fuerzas nacionales, y un arsenal estimado entre 150.000 y 200.000 proyectiles,
¿Qué significa para un país del tamaño del estado de Nueva Jersey tener 150.000 proyectiles apuntando a su territorio desde una sola frontera? Hamás surgió en 1987 en la Franja de Gaza y se convirtió en su gobierno en 2007, cuando expulsó a la autoridad palestina en un conflicto interno con cientos de muertos. Los hutíes de Yemen controlan la capital Saná desde 2014 y se posicionan sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde pasa aproximadamente el 12% de todo el comercio marítimo global. Observa el mapa. Irán al este, Hezbollah al norte con 150.000 proyectiles, Hamás al suroeste, los hutíes al sur controlando el Mar Rojo, Israel en el centro. Es el cerco más explícitamente declarado y más pacientemente construido que cualquier país del mundo moderno enfrenta. El producto de 40 años de estrategia consistente, financiada con decenas de miles de millones de dólares, conducida con una paciencia que los gobiernos occidentales sistemáticamente subestimaron. Y entonces llegó el sábado. La sirena sonó a las 6:29 de la mañana del 7 de octubre de 2023. Simchat Torah, uno de los días más festivos del calendario judío. El sonido metálico y ascendente que todo israelí conoce de memoria. Esta vez no se detuvo. Aproximadamente 3.000 combatientes de Hamás cruzaron la barrera que divide Gaza del sur de Israel, cortándola con sopletes, usando parapentes motorizados, atravesando por agujeros abiertos con explosivos. Aproximadamente 1.200 israelíes fueron asesinados. Familias en sus kibutzim, jóvenes en un festival de música en el desierto del Negev, cuyos cuerpos fueron encontrados al día siguiente entre las dunas. 251 personas fueron llevadas como rehenes al interior de Gaza. Bebés, ancianos, tomados. Fue la mayor masacre de judíos en un solo día, desde el Holocausto. La respuesta de Israel fue inmediata y de una escala que los gobiernos occidentales encontraron, dependiendo de cuál se escuche, necesaria, excesiva o inevitable. La campaña en Gaza que siguió mató a decenas de miles de palestinos, destruyó la mayor parte de la infraestructura de una de las áreas más densamente pobladas del mundo y provocó una crisis humanitaria que organizaciones internacionales describieron con vocabulario de catástrofe. ¿Qué pasa por la cabeza de un comandante que planifica un ataque sabiendo que la respuesta va a devastar a su propio pueblo? La respuesta que ofrecen los analistas es perturbadora. Calculan que la destrucción sirve al objetivo estratégico. Cada imagen de un niño muerto en Gaza es una herramienta de presión internacional contra Israel. El sufrimiento de Gaza, provocado por la decisión de atacar desde dentro de un área civil densamente habitada, sabiendo la respuesta que vendría, no es un costo no deseado. Es un activo estratégico. Y entonces, en la noche del 13 al 14 de abril de 2024, Irán hizo lo que nunca había hecho en 45 años de amenazas. Atacó directamente. 320 proyectiles lanzados desde suelo iraní, 170 drones kamikaze de largo alcance, 30 misiles de crucero, 120 misiles balísticos. Una oleada que tardó más de 3 horas en cruzar el espacio aéreo entre Irán e Israel, pasando por Irak y Jordania, rastreada en tiempo real por sistemas estadounidenses, israelíes y de aliados regionales. El mayor ataque aéreo coordinado contra un único país en la historia de Oriente Medio moderno. Los Estados Unidos habían posicionado 2 portaaviones en el Mediterráneo. Cazas estadounidenses participaron en las interceptaciones. Israel activó el sistema Arrow 3 para misiles balísticos en el espacio, el David's Sling en la estratosfera y el Domo de Hierro para los drones a baja altitud. Jordania, un país árabe, musulmán,
cerró su espacio aéreo a los proyectiles iraníes y participó activamente en las interceptaciones. Arabia Saudita y los Emiratos contribuyeron con información de radar. Al final de la madrugada, más del 99% de los proyectiles habían sido derribados. 7 israelíes con heridas. Una niña beduina árabe-israelí de 7 años, alcanzada por metralla, la única víctima grave de un ataque de 320 proyectiles. Una niña árabe, herida por un ataque de un régimen que se declara campeón de la causa árabe. El umbral había sido cruzado de una manera que no tiene retorno. Irán había atacado directamente a un Estado soberano por primera vez en su historia como república, e Israel demostró, días después, con un ataque preciso sobre Isfahán a más de 2.000 kilómetros de su territorio, penetrando las defensas aéreas iraníes como si no existieran, que la capacidad de alcanzar cualquier punto de Irán estaba disponible y sería usada si fuera necesario. El programa nuclear iraní agrega la capa más peligrosa al cálculo. Según estimaciones occidentales, Irán tendría capacidad técnica para enriquecer uranio al nivel de armas en cuestión de semanas si el mando político diera esa orden. E Israel tiene una doctrina declarada desde 1981, llamada Doctrina Begin, de que nunca permitirá que ningún país enemigo obtenga capacidad nuclear funcional. En 1981, bombardeó el reactor Osirak en Irak antes de que entrara en operación. En 2007, destruyó un reactor en construcción en Siria. La doctrina no es retórica. ¿Qué significa cuando dos países, uno con capacidad nuclear presunta y la política declarada de impedir que enemigos obtengan lo mismo, y el otro con la política declarada de destruir al primero y a semanas de tener el instrumento que haría eso posible en nueva escala? Entran en un ciclo de ataques directos que escalan con cada ronda. Ningún acuerdo de paz tocó esa raíz. Oslo no la tocó. Camp David no la tocó. Los acuerdos de Abraham de 2020 no la tocaron. Y si percibes el nombre elegido para esos acuerdos de normalización entre Israel y países árabes, entenderás que la propia elección del nombre es un reconocimiento implícito, probablemente no intencional, de que la raíz es más antigua que cualquiera de esos estados modernos, más antigua que cualquier frontera, más antigua que cualquier líder que haya estado sentado en cualquier mesa de negociación. Abraham murió a los 175 años, y el texto de Génesis capítulo 25, versículo 9, registra que sus 2 hijos, Ismael e Isaac, lo enterraron juntos en la cueva de Macpela, en Hebrón, junto a Sara. 2 hijos, 2 madres, 2 historias de origen radicalmente diferentes. Una sepultura. El texto no expande ese momento, no resuelve. No dice si hubo abrazo o solo silencio. No dice si los 2 hermanos se miraron y reconocieron la tragedia común de ser producto de una decisión que ninguno de ellos tomó, de una separación que nadie había pedido, de un destino que los había hecho hermanos y rivales simultáneamente. Solo registra el hecho. Enterraron juntos al padre que los había amado a los 2, de formas diferentes, en momentos diferentes, con consecuencias diferentes. La ironía providencial en el centro de esta historia es esta. Dios nunca dijo que el conflicto era el destino final. La profecía sobre Ismael describía un patrón, no una eternidad. La bendición sobre Ismael era real y se cumplió en escala histórica. La promesa sobre Isaac fue igualmente cumplida. Lo que la narrativa bíblica muestra, con una honestidad que ningún análisis geopolítico moderno iguala, es que las consecuencias de decisiones humanas tomadas por impaciencia, por miedo, por orgullo herido o por cálculo equivocado tienen un peso que no se disuelve con el tiempo.
tienen un peso que se sedimenta, que se acumula, que se transmite de generación en generación, no como maldición mágica, sino como estructura de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los otros? ¿Qué nos fue arrebatado? ¿Qué nos fue prometido? Y la historia de Irán, la Persia que liberó a los judíos, que financió la reconstrucción del templo, que fue mencionada por nombre en una profecía escrita 150 años antes de existir, convertida 2500 años después en el mayor enemigo declarado del mismo pueblo, es la demostración más precisa de que este conflicto no obedece a ninguna de las lógicas que el mundo moderno usa para analizar guerras. No se trata del petróleo, no es solo sobre territorio, no es sobre democracia contra teocracia. Es sobre algo dicho en una tienda, grabado en un texto, transmitido por más de 150 generaciones sin perder la precisión verificable. Cuando el mundo pregunta por qué este conflicto nunca termina, está haciendo la pregunta correcta con las herramientas equivocadas. Las herramientas que usan los gobiernos, diplomacia, sanciones, resoluciones de la ONU, fueron construidas para conflictos que nacieron de causas que esas herramientas pueden alcanzar. Este conflicto nació de algo que ningún secretario de Estado alcanza en avión privado, que ninguna cumbre de los 7 grandes pone en agenda, que ningún informe de inteligencia clasifica con precisión, porque la categoría que exigiría no existe en los formularios que utilizan. El conflicto que sigues en los noticiarios no es del siglo XXI. No comenzó el 7 de octubre de 2023. No comenzó en 1948. Es el conflicto más antiguo que la humanidad tiene en registro escrito. Y la pregunta que aquel niño bajo el arbusto en el desierto de Beerseba plantó en el centro de la historia humana hace 4000 años, todavía no ha encontrado una respuesta que ningún general, ningún diplomático y ningún jefe de Estado en ningún bando haya podido formular con credibilidad. 4000 años de sangre. Y el texto que describió todo esto todavía está ahí, con las mismas palabras, esperando que el mundo deje de tratar el problema como si hubiera comenzado en el siglo. Stitch Fix. Shopping is hard. Let's talk about it. I don't have time to shop, so I buy all my clothes where I buy my seafood. I just want someone to tell me what shirt goes with what pants. I just want jeans that fit. Stitch Fix makes shopping easy. Just show your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. No subscription required, plus free shipping and returns. Man, that was easy. I look good. Stitch Fix, online personal styling for everyone. Take your style quiz today at stitchfix.com. Pasado.